discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Oremos al Señor, amén. Padre glorioso, te damos gracias, Señor. Señor, te bendecimos. Nos sentimos con mucho gozo y con mucha alegría, porque aquí está tu iglesia, están tus hijos, está tu pueblo, Señor, para oír tu palabra a través de una persona tan débil como yo, Señor. Por eso, asístenos y te rogamos, Señor, que hoy tu palabra traiga aliento, traiga confianza, esperanza y traiga salvación y vida eterna cada día más, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y hoy estaremos considerando los versículos desde el 4 hasta el versículo 10, hasta el punto seguido que aparece en el versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Leo la palabra del Señor en favor de mis hermanos. Dice así la Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al versículo 10. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Amén y amén. Recordemos, queridos hermanos, que ahora Pedro está tratando el asunto de los falsos maestros. Recordemos también que estos individuos que se mencionan aquí estuvieron en el pasado, estuvieron en los días de Pedro, en el tiempo de Pedro, hicieron presencia. Esos falsos maestros los encontramos hoy también, y hasta el día de Cristo, hasta el día que Cristo venga, van a estar estos individuos. Recuerden ustedes las parábolas del reino de Mateo 13, cuando el Señor advierte por medio de esta figura retórica que el trigo crece al mismo tiempo con la cizaña, pero que un día vendrá la siega, es decir, como nos lo dice Pedro, un día vendrá el día del Señor, y ese día entonces será el lloro y el crujir de dientes. Estos personajes que aparecen aquí introducen a la iglesia herejías destructoras, niegan al Señor. Recuerden, mis hermanos, que estos personajes viven en disolución, viven una vida corrupta, al igual que muchos de sus seguidores, y esto es una realidad.
Estos individuos, cual ávaros, hacen mercadería en la iglesia y haciendo uso de sus engaños, de sus ingeniosas mentiras, se apoderan del dinero de muchos incautos. La conclusión es que sobre ellos y sobre sus seguidores habrá destrucción repentina. El castigo para ellos no duerme y la condenación no tardará en llegar. Pero como ellos están atestados de falsedad, se han propuesto poner en tela de juicio el castigo divino. Y quiero decir, mis hermanos, que el juicio hace parte integral del mensaje del Evangelio. El juicio, la destrucción que la Biblia nos anuncia, hace parte integral del mensaje del Evangelio. Pero estos individuos, estos personajes, pueden decir en mofa o a manera de mofa, eso no es verdad. Ellos pueden llegar a decir, ¿cuál condenación? ¿Va a haber condenación? Ellos en son de burla pueden decir, ¿de qué estamos hablando? No nos vengan con sus historias o con sus mitos. Y esto nos recuerda la escena de Génesis 3. ¿Recuerdan la escena? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No moriréis. Ustedes no van a morir. Porque siempre el sistema contrario a Dios, el sistema anti-Dios, anticristiano, buscará a toda cabalidad y con toda fuerza desdibujar, distorsionar, leudar, mezclar el mensaje fiel de Dios. Para ello, Pedro nos va a dar 3 ejemplos, hermanos, del juicio de Dios en el pasado. Cómo destruyó a los corruptos, a los rebeldes, a los impíos y desobedientes. 3 ejemplos que a nosotros nos advierten y nos muestran cómo Dios condena la incredulidad, cómo Dios condena la falsedad. Pero también el pasaje de hoy nos muestra cómo Dios tiene misericordia de los justos, cómo Dios tiene compasión de los justos y cómo Él sabe librar y sabe guardar a los que son suyos. El título de nuestro sermón en esta mañana es Severidad con los falsos, misericordia con los justos. Severidad con los falsos, misericordia con los justos. De hecho, debemos dar gracias a Dios que hoy no nos encontramos con la severidad de Dios, sino que hoy, hermanos, nos hemos encontrado con sus misericordias. Hoy Dios nos ha concedido muchas misericordias. Veamos el primer ejemplo, hermanos, del juicio de Dios. El ejemplo 1 lo tenemos en el versículo 4. Los ángeles que pecaron. Ese es el primer ejemplo. Los ángeles que pecaron. Y dice el texto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El porque aquí es el argumento y la respuesta de que el juicio de Dios es una realidad. El porque aquí es un asunto que nos da contundencia y al mismo tiempo certeza de que el juicio de Dios es verdad, mis hermanos. Esto para los falsos maestros es motivo de burla. El versículo es contundente. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Así lo dice el texto. Dios no perdonó a estos seres angelicales, sino que los arrojó al infierno. Esta palabra infierno aquí es la palabra griega tártaro, que se usaba en los días de Pedro para hablar
de un lugar parcial de tormento, no un lugar definitivo, sino un lugar parcial de tormento, un lugar de castigo. Allí en el Tártaro están confinados estos ángeles que pecaron y están siendo reservados para el día del juicio final. Y dice el texto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y están confinados en prisiones de oscuridad para el día del juicio, ¿qué les hace pensar a ustedes, a nosotros como iglesia, que Dios no vaya a ser severo con aquel que anda impíamente? Mis hermanos, esto que Pedro nos menciona en esta mañana es una voz de alarma, es un campanazo a nuestros oídos para que despertemos y para que estemos mucho más atentos a las palabras de Dios. De acuerdo a lo que la Biblia nos menciona, hay una particularidad en estos ángeles. Recuerden que solo un grupo de ellos son los que están confinados. Otro grupo está en los lugares celestiales, como Pablo nos lo menciona allí en la carta a los Hebreos. Recuerden lo que Pablo nos dice allí en la carta a los Efesios, y es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Es decir, que hay un grupo de ángeles caídos que ahora son demonios que andan en el mundo espiritual. Y la Biblia nos lo muestra ampliamente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 28, cuando el Señor Jesucristo va a liberar a un endemoniado, este viene y le dice con un grito, postrándose a sus pies, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O cuando va a liberar al endemoniado en Gadara, dice, ¿has venido para destruirnos? Y eso nos habla de un mundo angélico espiritual caído, que son demonios y que no podemos descontar y no podemos tener en poco o tratarlo a la ligera. Así que la Biblia nos muestra de un grupo de ángeles caídos que ahora son demonios y que están en las regiones celestes. Pero el texto nos dice a los ángeles que pecaron. Y aunque la Biblia no nos dice cuál fue su pecado exactamente, Judas versículo 6, que es un texto que encaja en este pasaje, nos da un poco de más luz al respecto. Judas 6 nos dice así, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas nos dice que estos ángeles caídos estuvieron delante de la misma majestad de Dios. Contemplaron el mismo trono de la gloria de Dios, pero que abandonaron ese lugar de privilegio y honra. Judas dice que abandonaron su propia morada. Los ángeles abandonaron su honor, abandonaron el privilegio de servir a Dios. No guardaron su dignidad. Y según Judas, hace referencia a la posición que ellos tenían delante de Dios. La palabra ángel es la palabra ángelo, que significa mensajero o el que trae un mensaje, el que da un mensaje. Y vamos a recordar que en la historia de la redención, Miguel es uno de ellos. En Daniel capítulo 10 o en el Evangelio de Lucas, Gabriel viene y le da un mensaje a María. En el libro de los Hechos vemos como un ángel asiste a Pedro para que Pedro salga de la cárcel. Ángeles, por ejemplo, como el que se aparece a Cornelio para que
Pedro venga y le pueda anunciar el evangelio. Estas tareas que cumplen los ángeles, mensajeros de Dios, dan honra y privilegio el estar en esta posición. Pero estos ángeles, según Judas, no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, aborrecieron el privilegio de temer y servir a Dios, aborrecieron el honor de estar delante de Dios. Y la conclusión que nos da Pedro y que nos da Judas es que ellos ya están en camino de condenación y solo les resta esperar el día del juicio para ser entregados al lago que arde con fuego y azufre. Pero asimismo, amados hermanos, este será el mismo destino, será la misma suerte que correrán estos falsos maestros, estos teguas de la fe, estos chamanes de la prosperidad, estos libertinos que viven tras su disolución, tendrán la misma destrucción. Ese es el destino de todos ellos por vivir falsa y equívocamente. Mis amados hermanos y mi querida iglesia, esta es una voz de alerta. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar estas palabras de esta manera? O a nuestra firme convicción o a nuestra vida como cristianos. Pues la Biblia nos dice que vivir rebeldemente y que vivir falsamente delante de Dios acarrea la misma destrucción. O sea, tanto ángeles caídos como falsos maestros y todos aquellos que están sin arrepentimiento compartirán el mismo lugar de tormento. Y pudiéramos entonces preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es vivir rebeldemente? Por ejemplo, cuando se desacata la palabra de Dios. Desacatar la palabra del Señor es una muestra de rebeldía. No podemos seguir siendo rebeldes. Y la desacatamos de forma activa porque no la cumplimos. Pero la desacatamos también de forma pasiva porque no hacemos lo que nos corresponde. Andar en los propios caminos. Andar en nuestros propios caminos, en nuestros propios intereses, en nuestras propias realidades, es vivir rebeldemente. Hermanos, vivir en la necedad del pecado, aborrecer la santidad, es motivo de rebeldía, hermanos. Vivir en desobediencia a Cristo y a su palabra es rebeldía. Vivir en idolatría, hermanos. Vivir bajo las obras de la carne que nos menciona Pablo en Gálatas 19 al 21. No solo es estar bajo una falsa enseñanza, seguir una falsa enseñanza, no solo es seguir el error, sino que también, amados hermanos, es vivir lejanos y distantes de la palabra del Señor. Esto también es rebeldía. Y eso nos muestra, amados hermanos, que hoy más que nunca la palabra de Dios tiene que alumbrarnos y darnos mucha esperanza. Porque en este mundo hay dos tipos de personas: los que temen a Dios, pero los que aborrecen a Dios. No hay un tercer grupo de personas. Estas personas reciben una enseñanza, pero los hijos de Dios reciben otra enseñanza. Y recordemos que en este mundo se puede también abrazar el error,
y se puede predicar la falsedad y se puede introducir la herejía. Y cuando se abraza esto y se recibe este tipo de enseñanza, entonces la conclusión es que estamos viviendo en rebeldía. Cuando se recibe una predicación extraña y equívoca, de que no importa cómo vivas, no importa cómo estés, no importa lo que haces, lo importante es que des tu dinero, lo que importa es que des tus diezmos, lo importante es que des tus ofrendas, pero no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa cómo estés, lo importante es que estés ahí económicamente hablando. Abrazar este tipo de enseñanzas, escuchar este tipo de errores, nos hace partícipes del error y esto acarrea destrucción. Tenemos, amados hermanos, que filtrar mucho más lo que escuchamos. Llámese por las redes sociales, por el WhatsApp, llámese por YouTube, llámese por el Facebook, por la red social por la radio, por el internet, por donde sea, tenemos que filtrar la enseñanza. Y quiero compartir aquí algo que dijo el pastor Sugel Michelén con respecto a este tema, y es que la mejor manera como tú eres bendecido es por las predicaciones de la iglesia local, por las predicaciones de la iglesia en la cual estamos. Tú también debes filtrar la enseñanza de hoy a la luz de la Escritura, porque el error, la mentira y el engaño acarrean destrucción. Si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará a estos falsos maestros. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonará a aquel que vive impíamente, que vive en desorden delante de Dios, que vive mal, que vive en desobediencia, que vive en desacato a la palabra del Señor. Que este año que inicia, usted se pueda proponer ser más obediente a Dios. Y en los días que Dios nos dé, propongámonos vivir para Dios y ser obedientes a Él. Arreglar la vida. Arreglar, hermanos, delante del Señor. Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo lo encontramos en el versículo 5. Dice el texto: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio universal es lo que nos menciona aquí como el segundo ejemplo el apóstol Pedro. El mundo en los días de Noé no era muy diferente al tiempo de Pedro, no dista mucho del tiempo en que ahora vivimos. La descripción, por ejemplo, que nos hace Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Y quiero que note lo que nos dice Génesis 6:5. Dice: la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha. Y que sus pensamientos, o sea, su filosofía, su engaño, todo ese aspecto cultural, solamente era el mal. La construcción del autor sagrado en este texto describe el tope al cual ha llegado la maldad en los días de Noé. Es decir, ya la maldad tocó techo. Y la Biblia nos dice en Génesis 6:11, por ejemplo, dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y que Dios miró la tierra y estaba corrompida. Y esta palabra corrompida aquí habla de una sociedad licenciosa que practica todo vicio, toda inmoralidad, toda corrupción. Esta palabra corrompida habla de que la sociedad en días de Noé se degradaba más y más. Llegaban a prácticas inmorales, a prácticas contra natura que la Biblia y Dios condena.
El Señor nos muestra que el diluvio fue una forma de juicio contra la sociedad de aquellos días. Y si podemos mirar lo que ampliamente nos dice el texto en Génesis 6, y si gusta acompañarme a Génesis capítulo 6, vamos a encontrar detalles muy importantes de lo que nos narra Moisés en el libro del Génesis. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 8 se nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esto es muy interesante, queridos hermanos, porque en medio de esta sociedad tan perversa y tan mala, hay un justo. Y el título del sermón tiene que ver con esto, de que Dios va a ser severo con su juicio contra esta gente impía y malvada, pero al mismo tiempo Dios va a librar a este justo y a su familia. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:38 dice: porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Y muchos comentaristas hablan de que estarse casando y darse en casamiento era hacerse partícipes de la promiscuidad y, por supuesto, de las relaciones ilícitas. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En Génesis 6:13 hay algo que me llamó profundamente la atención. Y es que la predicación de Dios para Noé es una predicación sencilla. Dice el versículo 13: dijo pues Dios a Noé. Es Dios predicándole a este justo. ¿Qué descripción nos hace la Biblia de Noé? En el versículo 9 de este capítulo 6 lo encontramos. Dice que Noé era varón justo. Era perfecto, es decir, andaba recta y cabalmente delante del Señor, y que Dios caminó con Noé, y que Dios le menciona el mensaje a Noé. Dios le da un mensaje a Noé. ¿Y cuál fue el mensaje? Noé, he decidido el fin de todo ser. Este es el sermón de Dios para Noé. Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. ¿No ese es el mismo mensaje de Pedro? Que el Señor va a destruir la falsedad, la impiedad, el engaño, la mentira y el pecado. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje de los profetas. No podemos descontarlo. Y Dios le está predicando a Noé y le da un mensaje muy interesante. Versículo 14 de Génesis 6. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amados hermanos, el mensaje del Evangelio es muy completo. El mensaje del Evangelio es muy integral. Porque no solo la gracia de Dios me muestra la vía de salvación, sino que también el mensaje del Evangelio nos muestra la provisión para dicha salvación. El Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, voy a destruir la tierra, voy a destruir todo ser viviente, voy a traer un diluvio, pero te voy a dar la provisión, te voy a dar el medio para que seas salvo tú y tu familia. Pedro nos dice que Noé era pregonero de justicia. ¿Cómo se es un pregonero de justicia? En el versículo 17 de Génesis 6 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
sentencia de Dios, juicio de Dios. Y cuando comienza el capítulo 7 de Génesis, dice, dijo luego Jehová a Noé, otra vez Dios predicando, Dios hablándole a Noé, y que le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué es lo importante e interesante aquí? Que Dios siempre habla, pero aquellos a quienes Dios llamó serán los que atenderán el mensaje. Dios habla, Dios anuncia, Dios pregona el mensaje y Noé escucha. Y la Biblia nos dice que Noé hizo conforme, en el versículo 5 del capítulo 7 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. Pregonar la justicia es algo vital e importante. ¿Cómo Noé se volvió pregonero de justicia? La Biblia nos dice que la construcción del arca duró 100 años. La sentencia del Señor, por ejemplo, nos muestra cómo Dios le advierte a los suyos de la destrucción. En Génesis 6, 13 y 14, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Pero al mismo tiempo, Noé escucha el mensaje de Dios y hace caso a las palabras de Dios. El mensaje es puesto en marcha. El mensaje se echa a rodar. Noé lo vive porque hace todo lo que Dios le manda. Y esta es la manera como se pregona la justicia. Quiero dejar muy en claro, amados hermanos, que tú te vuelves pregonero de justicia más que por lo que dices, mucho más por lo que haces. Cuando tú atestiguas con tu vida el cristianismo que vives, cuando tú evidencias con tu vida, con tus acciones, con tus obras, lo que has creído del Evangelio, eres un pregonero de justicia. Cuando las personas veían a Noé construir el arca, dicen los comentaristas, los expertos en tradición del Antiguo Testamento, que todos los que se acercaban a Noé le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Y la respuesta de Noé es, estoy haciendo un arca porque vendrá un diluvio de aguas y Dios juzgará la tierra. Y muchos ante esta voz se burlaban y decían, mi padre vio construir esta arca y no ha pasado nada. Mi papá vio construir el arca y no ha pasado nada. Yo ahora veo construir el arca y no ha pasado nada. Y Génesis 2:6 nos dice que de la tierra subía un vapor que la regaba. Es decir, que el asunto de llover era muy extraño, no se creía. Y de esta manera Noé se vuelve un pregonero de justicia. Los que veían a Noé negaban el juicio de Dios, negaban que tal diluvio fuera una realidad, negaban que tal diluvio fuera a ser algo real para ellos. El autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, nos dice un texto extraordinario que encaja en esto que estamos indicando. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase él y su familia. Qué interesante, porque amados hermanos, dice que la fe
lo lleva a uno a escuchar la advertencia de Dios. Esa fe es la que nos da certeza acerca de las cosas que no se ven. Pero esa misma fe nos lleva a tener temor, y por ese temor somos obedientes a Dios. Dice, con temor preparó el arca en que se salvase, pero también por esta fe condenó al mundo. ¿Cómo condena esa fe al mundo? Pues lo veían trabajar, lo veían elaborar el arca, poner la madera, hacer los compartimentos. Cuando ya vieron la fila de animales para entrar al arca, esa fe está condenando porque está hablando de algo que no se ve. Y dice que fue heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Qué interesante, porque el juicio de Dios nos muestra se nos muestra que es por fe. Y de la misma manera, ese juicio nos muestra la provisión. Dios le dice va a haber un juicio, pero al mismo tiempo Dios le da provisión para que se pueda salvar él y su familia. La fe le lleva a creer acerca de lo venidero. Para ese entonces no llovía, pero Noé con temor obedece a Dios y de esta manera pregona la justicia. Y una vez más, mis amados hermanos, la obediencia a Dios es vital. La obediencia al Señor es clave. Tu vida de obediencia testifica e indica que eres un pregonero, eres una pregonera de justicia. ¿Y por qué? Porque a Noé se le concedió gracia. Era varón perfecto, justo en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Este hombre de buen testimonio, al contrario de la sociedad de aquellos días, vivía para Dios. La justicia se pregona cuando se obedece a Dios. Y la evidencia de esa justicia es una vida cambiada, una vida transformada. Esa fe es la que le lleva a construir el arca. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios habló a Noé, Noé escuchó y Noé actuó. Y eso pasa en todos aquellos que son del Señor. Cuando los cristianos viven el mensaje del Evangelio, cuando nosotros vivimos el mensaje que escuchamos, cuando vivimos lo que leemos en las Escrituras, somos pregoneros de justicia, somos herederos de la justicia que viene por la fe. Ahora el capítulo 7, versículo 1 de Génesis dice el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa. Esta fe nos tiene que ayudar a todos nosotros para salvar nuestras familias. Esta fe tiene que hacerse evidente, patente en los nuestros hermanos. Si no, no estamos haciendo nada. Esta fe tiene que ayudarnos para con nuestros hijos. Esta fe tiene que ayudarnos para con nuestra esposa o nuestro esposo, para el que nos rodea, porque este es el propósito al cual Dios nos ha llamado. Esta es la manera como Dios muestra misericordias con Noé. Dios va a ser severo en su justicia con esta generación impía, mala, pero tendrá misericordia de este justo. Tendrá misericordia de Sem, Can y Jafet y sus esposas. Tendrá misericordia de Noé y su familia, porque Dios sabe librar a los suyos del juicio. Dios sabe librar a los suyos de la perdición. La predicación centrada en el Evangelio te va a hablar de la justicia de Dios, que se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esta fe, mis hermanos, que recibimos el sacrificio de Cristo, y conforme a ello, entonces experimentaremos la salvación y seremos librados del castigo eterno. Veamos en tercera y última instancia el tercer ejemplo. El primer ejemplo, los ángeles que pecaron.
El segundo ejemplo, el diluvio. Y ahora veamos en tercera instancia Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 6 de segunda de Pedro capítulo 2. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Dios entonces da condenación y destrucción a dos ciudades de la antigüedad. Las ciudades son Sodoma y Gomorra, ciudades situadas a la llanura del Jordán, en las proximidades del Mar Muerto. Estas ciudades son reducidas a ceniza, y eso significa que cayó fuego del cielo, y es un ejemplo para los que viven impíamente. Para todos nosotros es muy claro lo que se practicaba en estas ciudades. Igualmente la maldad también había llegado a un límite. Génesis 18:20. La perversión moral, la promiscuidad y la homosexualidad eran el pan de cada día. Amados hermanos, hay iglesias cristianas donde se admite la homosexualidad, hay iglesias donde se admite el lesbianismo, pero la Biblia nos dice que Dios condena esto, que quien practica tales cosas y quien está bajo este pecado, si no se arrepiente, tendrá el mismo castigo de estas ciudades. Y ustedes saben que Dios envió 2 ángeles después de que estaban allí en Manré con Abraham. Y cuando llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, la Biblia en Génesis 19 nos dice que Lot salió a recibirlos, que Lot lo recibe en su casa. Pero los sodomitas, quienes son descritos por estas prácticas contra natura, los habitantes de esta ciudad, le dijeron: Lot, queremos conocer las personas que llegaron a su casa. Pero no era conocerlas de mucho gusto, no, era porque querían tener cosas perversas con ellos. Lot dice: no, ¿cómo van a hacer tal cosa? Tengo 2 hijas vírgenes, yo las saco y hagan con ellas como bien les parece. Y la gente comenzó a instigar y a tratar de empujar la puerta. Los ángeles entonces extendieron su mano sobre ellos y los dejaron ciegos. Y ellos apresuraban a Lot y le decían: Lot, sal de aquí, porque vamos a destruir las ciudades. Esta práctica y sus derivados, lo que ellos hacían, se le conoce como sodomía. Todos estos vicios llegaron también a tope, perversiones. Y obviamente vino el juicio de Dios. Estos días ustedes saben que fue muy tendencia la isla de Jeffrey, el apellido se me va, pero saca una lista de todas las celebridades de Hollywood que iban a visitar la isla para tener allí cosas con niños. Y toda la lista de personas que ha salido, eso ha sido un escándalo. O sea, la perversión no es de ahora. La perversión es desde los tiempos del diluvio, desde los tiempos de Lamec, el descendiente de Caín, desde los días de Adán, desde los días de Sodoma, desde nuestros días. Y como hoy hablábamos con un hermano, ¿quién sabe qué otras cosas vamos a mirar? Pedro refiere a Lot aquí como justo,
Y si nos preguntamos, pero no era tan justo como parecía, porque ¿quién va a entregar sus hijas a una sociedad tan degradada como los sodomitas? Lot le dice: os ruego, hermanos, no hagas tal maldad, no hagan eso. Y obviamente esto, como es para Lot, es reprochable y es un acto de debilidad. Pero finalmente los ángeles toman a Lot y le dicen que al rayar el alba, date prisa, Lot, salgamos, sal de aquí. Lot le dice: no alcanzo a salir hasta las montañas, y llegan a la tierra de Sinar. Lot es librado junto con sus dos hijas, pero su esposa mira hacia atrás y se vuelve estatua de sal. Pedro nos dice que Lot, ¿cómo vivía? Abrumado. Es decir, que a Lot lo atormentaba. A Lot le causaba molestia. Literalmente dice que estaba atribulado por la conducta de estos malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía su alma. ¿Cómo se trae aflicción a un alma justa? Escuchando cosas que no son, escuchando mensajes que no son, viendo cosas que no son. Y esto no debe complacernos, esto debe todo lo contrario, debe generarnos molestia. La palabra que usa aquí Pedro es la palabra nefanda, que significa repugnancia, que significa detestable. Alguien nefando es alguien que es detestable, que se hace repugnante, que no queremos oírlo, no queremos escucharlo. Y esto tiene que también ponernos hoy en camino para saber qué es lo que yo escucho, hermanos. Si yo escucho un mensaje que no me bendice, que no me edifique, sino que me atribula, le causa aflicción a mi alma, ¿para qué lo escucho? No escuche más eso. Si yo estoy en medio de personas que viven hablando impíamente, ¿para qué estoy ahí? Si estoy en medio de personas que su conducta es contraria a Dios, contraria a lo que yo creo, contraria a lo que la Biblia me dice, ¿para qué me hago de estos amigos? Si estas personas que me rodean no me ayudan a mi vida espiritual, ¿para qué las tengo de amigos? Porque eso es lo que genera aflicción al alma. Esto es lo que genera fatiga, molestia a nuestra vida espiritual. Y Dios dice que hay que salir de ahí. Lot está en Sodoma. ¿Por qué llegó a Sodoma? Génesis 13 nos dice por qué llegó a Sodoma. Pero lo que Pedro nos señala es que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, porque veía y oía los hechos inicuos de ellos. Así que, mis amados hermanos, tenemos que saber quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros compañeros, quiénes son. Porque si no edifican mi vida, no edifican, no aportan a mi vida espiritual, y todo lo contrario, me sacan del camino, me hacen ir tras otras cosas, me hacen vivir contrariamente a Dios, entonces pues esto va a generar aflicción a mi alma, esto va a generar molestia a mi alma. Por tanto, yo debo cortar. Literalmente Lot se sentía atormentado por estas personas. ¿Qué produce ver y oír un falso maestro? Aflicción. Miren, hermanos, yo a veces me pongo a mirar canales y yo digo, este no sabe lo que está hablando. Me molesta. Hay muchas cosas que ya me molestan. Y no porque tenga total de la revelación, no, hermanos, no es mucho lo que sé. Pero Pedro nos dice que de manera análoga, la recompensa para los que hacen estas cosas es el juicio de Dios también.
es el juicio del Señor. Pedro nos dice que Lot sale y es librado. Y el versículo 9 nos da el evangelio. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Para los días de Pedro, y recuerden lo que hemos estudiado, Pedro le está diciendo adiós a este mundo. Y él sabe que la iglesia se va a enfrentar a estos personajes. Y la recomendación de Pedro es: manténgase en la verdad, manténgase en el evangelio, porque el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Nosotros somos muy dulces a la falsa enseñanza, hermanos. Nuestros oídos le agrada escuchar todo lo que es contrario a Dios. A nuestro oído le desagrada que nos hablen de juicio, que nos hablen de la santidad. O sea, no nos gusta. Porque ¿a quién le gusta que le señalen y le pongan el dedo en la llaga? A ninguno, ¿verdad? No le gusta que les digan: hermano, estás actuando mal. No nos gusta dar cuentas, pero es lo que la Biblia hace con cada uno de nosotros. Y esto no debe ser motivo de rechazo. La verdad, aunque duela, gloria a Dios, porque la verdad no tiene por qué dolernos. La verdad tiene por qué abrazar el gozo. Cuando yo escucho la verdad, si soy un hijo de Dios, ¿a qué me debe llevar? ¿A sentirme mal? No, mis hermanos. Cuando ustedes escuchen la verdad, digan: gloria al Señor. Gracias, Señor, por hablarme. Porque nosotros, nos dice la Biblia, ¿de qué somos? ¿De la verdad o del engaño? Somos de la verdad. Entonces la verdad no tiene por qué incomodarnos. Y es lo que Pedro les va a dejar a esta congregación. 3 ejemplos que nos hablan de cómo es el juicio de Dios. Espero, mis hermanos, en esta mañana que ustedes puedan tener esa dicha y esa bendición de recibir estas palabras en esta mañana. El mensaje equívoco produce molestia, pero el Señor sabe reservar a los suyos. Quiero que miremos algunas aplicaciones, mis hermanos. Amados hermanos, conocer a Dios es conocer sus juicios. Así como Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es fiel, Dios es justo. Dios es justo. El Evangelio me presenta todo de Dios. Muchos andan y buscan solo esa parte amorosa, tierna del Señor, y es verdad. Pero no podemos desconocer sus juicios, hermanos. Muchos cristianos tienen un concepto equívoco de la gracia. Y la gracia de Dios precisamente nos muestra el juicio de Dios. El Evangelio es gracia, pero el Evangelio también es justicia. El Evangelio es un Evangelio integral. Y Pedro invitó a sus lectores, nos invita hoy a nosotros que vivamos por esta gracia, pero sin desconocer que un día vendrá el juicio de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre quienes no tienen y no hay temor de Dios. ¿Para qué nos sirven estos 3 ejemplos? ¿Para qué nos sirve el ejemplo de los ángeles que pecaron, el ejemplo del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿De qué nos sirve esta enseñanza? ¿Cómo esta enseñanza hoy nos amonesta a nosotros? Hermanos, la falsa enseñanza es grave. Escuchar el error es grave. Escucharla
Eso que llamamos o que se llama la confesión positiva, el que tú lo declares, el que tú puedes, el que no es solo es que lo digas. Hermanos, eso no conduce a ninguna parte. La falsa enseñanza es grave, al igual que es grave vivir inmoralmente. El mismo destino correrán todos aquellos que viven falsamente y que viven pecaminosamente. Ellos tendrán su recompensa. Debemos entender que la falsa predicación no te expone a la gracia de Dios. El falso mensaje no te anuncia el juicio de Dios. ¿Qué anuncia una predicación que no tiene estos elementos? Lo que he mencionado. Pero lo que la Biblia a nosotros nos muestra en la comprensión amplia de la gracia es que el juicio de Dios viene. Y esto permanece en la mente del que ha sido salvado y por ello vive en gratitud. En Mateo 16 se nos presenta un ejemplo para ilustrar esta aplicación. El Señor le está hablando a sus discípulos, le dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será expuesto al vituperio, al martirio y será llevado a la cruz. Pedro sale y le dice: no, Señor, no vayas a Jerusalén, no te acontezca tal cosa. O sea, Pedro se estaba interponiendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque el mensaje equívoco, el mensaje falso, no me permite ver el juicio de Dios, no me permite ver el Calvario. Hemos visto que Dios sabe librar a los justos. Dios libró a Noé, Dios libró a Lot, a sus hijas. Y el pasaje nos dice que también Dios te librará a ti. El pasaje nos dice que Dios te librará a ti, por cuanto tú eres un justo, por cuanto tú eres una persona del Señor. La Biblia nos dice, amados hermanos, que Dios juzgará con severidad a los que obstinadamente viven en contra de su palabra, pero aquellos que viven sumisamente para Él, los librará. Y recuerden lo que se dice a una de las iglesias del Asia Menor: el Señor te librará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios hoy nos hace un llamado a perseverar en la verdad. El mundo de hoy es hostil, avasallante contra la iglesia, contra la Biblia. Pero, amados hermanos, debemos seguir proclamando la verdad y viviendo en esta verdad. Y aquí la pregunta final es: ¿cómo Dios sabe librar a los suyos? ¿A qué sabiduría se refiere Dios? Pues obviamente Dios se refiere a la sabiduría mostrada en la cruz del Calvario. Allí Dios supo librarnos, porque su Hijo Jesucristo pagó por nosotros. La justicia que era sobre nosotros y que nos mandaba al mismo infierno, esa justicia cayó en la cruz del Calvario. De esta manera es como Dios sabe guardar a los suyos. Dios supo guardar a Noé al proveerle un medio de salvación, el arca. Dios supo guardar a Lot al proveer de ángeles. Hoy Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para que por Él nosotros seamos salvos de la ira venidera. Sobre esa base es que la iglesia es guardada. Sobre esa base es que la iglesia es salvada. Sobre la base del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Sobre esa base nosotros seremos librados en aquel día cuando Él venga. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo
Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 en adelante, decían las personas, o dicen las personas en aquel momento, recuerde que esto es una profecía, y las personas de aquel día, en el día de Cristo, decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos, esta carta de Pedro se enfoca precisamente en la venida del Señor. ¿Cómo ser librados? En Cristo Jesús, el Cordero vencedor. Pongámonos en pie y oremos al Señor y démosle gracias por su palabra. Padre glorioso, gracias por tu palabra y gracias por esta mañana advertirnos acerca de esto que aconteció en el pasado y más adelante en el capítulo 3, cuando lo estemos mencionando. Señor, nos dice que este mundo y que esta tierra están reservados para el juicio final. Ayúdanos, Señor. En primera instancia, ayúdanos a acatar tu palabra. Señor, hay muchas iglesias donde se predica otras cosas, Señor. Se predican errores, mentiras, engaños. Se permiten tantas cosas, Señor. Líbranos, Señor. Guarda a esta iglesia tan sencilla, pequeña, Señor. Líbranos, Dios. Líbranos del engaño, líbranos del error, líbranos de la mentira, Señor. Por favor. Que mis hermanos sean guardados de lo que oyen, de lo que escuchan, Señor. El mensaje del Evangelio es completo. El mensaje del Evangelio nos da esperanza. Nos muestra a Cristo Jesús. Nos muestra, oh Señor, un camino distinto. Señor, hay personas que no nos edifican, personas que no le aportan a uno para nada. Ayúdanos a tener la firmeza, el denuedo para cortar con eso, Señor. Lot vivía afligido, Lot vivía abrumado, atormentado, y pues ¿qué hacía allí? ¿Para qué se quedó allí? Bueno, solo vemos la gracia de Dios porque es más, Lot se quería quedar. En algún momento daremos esta enseñanza completa de Génesis 19. Los ángeles tienen que sacarlo, cogerlo de la mano y decirle: Lot, apúrate. Y Lot se quería quedar. Señor, ayúdanos como predicadores a ser fieles. Dios mío, en esta semana construyendo el sermón, todos los comentaristas hablaban de los ángeles allí en Génesis 6 que tuvieron intimidad con las mujeres, Señor. Cómo se predica a Dios. Y muchas cosas venían a mi mente, Señor. Espero haberlo hecho fielmente en esta mañana, Señor. Dios mío, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Señor, también rogamos por la economía de tus hijos, Señor. Este año es un año donde se nos dice que la economía estará fluctuando mucho, que la inflación sigue aumentando, que si uno tiene un billete y lo descambia, no es mucho lo que se compre, Señor. Pero hay algo que nosotros debemos hacer en este tiempo,
y es ser obedientes a ti. Tú sabes no solo librarnos del juicio, sino que sabes librarnos de, oh Dios, de la escasez. Y si la permites, tienes un propósito. Tú sabes librarnos de ese tiempo donde no hay mucho, pero con todo nos alegraremos en Jehová, el Dios de nuestra salvación. Este es un tiempo, mi Señor, para ser obedientes a ti, Señor. Tú has dicho a través de esta palabra que tú sabes librar a aquel que vive piadosamente, aquel que vive en obediencia a ti, Señor. Permítenos ser fieles a ti, Señor, también en la economía, fieles en la oración, fieles en estudiar la Biblia, en vivir para ti, en ser obedientes, fieles en nuestra economía, Señor. Tú eres fiel, Señor, y nunca ninguna de tus palabras han caído a tierra. Todo lo contrario, Señor, tus palabras son fieles y verdaderas, porque fiel es el que lo ha dicho. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo, que al Rey